Hace 50 años la sociedad chilena se conmocionó con la muerte del general René Schneider. El entonces comandante en jefe del ejército sufrió un intento de secuestro que terminó con el homicidio a sangre fría del alto oficial. Schneider fue víctima de una conspiración donde participaron militares, jóvenes de alta alcurnia y delincuentes comunes. Esto es Archivos 24. A las 8:15 de la mañana de ese día jueves, el general René Schneider salió de su residencia particular, ubicada aquí en la comuna de Las Condes, para dirigirse hasta la comandancia en jefe del ejército que se encontraba en el centro de Santiago. Lo que no sabía era que sería el blanco de la operación Alfa, víctima de una conspiración cuidadosamente planificada. Conmoción en Chile por criminal atentado contra el comandante en jefe del ejército. Yo había ido a una dependencia a buscar las llaves para poder cambiar mi ropa porque tenía que salir. En ese momento llega otro suboficial que estaba ahí y le dice al otro, oye, acaban de atentar contra el general Schneider. El general Schneider fue emboscado y baleado cerca de su residencia por un grupo fuertemente armado que se dio la fuga. Escucho por la radio que habían atentado contra el general en jefe del ejército, contra el general René Schneider. Aparte de lo que me impactó por lo que significaba en ese momento. A mí me impresionó, no podía creerlo. Tengo esa imagen grabada. El automóvil Mercedes-Benz donde viajaba Schneider fue emboscado por varios vehículos en la calle Martín de Zamora al llegar a Américo Vespucio. Hemos realizado un análisis histórico de las circunstancias de la muerte del general. Hemos llegado a concluir de que, en definitiva, lo que ocurrió ahí fue un intento de secuestro que pasó rápidamente a un plan B, que era el asesinato. No había ninguna posibilidad de salir con vida. Fueron 14 violentistas que actuaron en contra de una persona que prácticamente estaba desarmada, porque si consideramos esta es una pistola que es de muy pequeño calibre. Son fotografías inéditas de la reconstitución de escena, diligencia clave para determinar la dinámica del crimen. Según la investigación judicial, el plan original era el secuestro del general Schneider. Sin embargo, el desenlace de la operación sería muy diferente. Cuando hablamos que existían dos planes y que el plan del asesinato se convirtió rápidamente en el número uno, eso lo podemos fundamentar en virtud del armamento que se usó y muy principalmente respecto a la munición que se empleó. Este es un tipo que se llama Badcutter o sacabocado, que es un tipo de munición que en su punta está aplanada. ¿Cuál es el efecto de eso? Es que la letalidad aumenta considerablemente. Yo le quiero contar a ustedes que el general recibió 3 impactos balísticos, de un total de 7 balazos que se realizaron en ese momento. Es un vejamen para el ejército, es un hecho político, evidentemente. Esto forma parte de un plan sedicioso que se veía venir. Desde el hondo crisol de la patria se levanta El 4 de septiembre de 1970, el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende, había obtenido mayoría relativa en las elecciones presidenciales y tenía que ser ratificado por el Congreso. En ese momento se puso en marcha un plan para impedir que Allende asumiera el poder. El diseño de un plan que era digitado también con el apoyo de Estados Unidos en ese minuto, con la participación de la Central de Información de Estados Unidos, de la CIA, y de muchos militares chilenos que estuvieron involucrados en esto. Eran semanas de enorme tensión política, un ambiente de extrema polarización que recuerda al entonces cadete de la escuela militar Víctor Schneider, hijo del comandante en jefe. ¿Por qué no se hace una intervención? ¿Y por qué tu papá no hace algo? Y le conté a mi papá. Mi papá se indignó. Nunca se me olvidó, pegó el golpe en la mesa, me acuerdo, estábamos almorzando. Dijo, ¿cómo puede concebirse que en la escuela los cadetes estén...? Había mucha presión, Rodrigo, mucha presión. Y la presión de la familia. Había muchas amenazas hacia la familia, hacia mi papá.
Todos los días habían amenazas. En documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos se encuentran las huellas de la operación encubierta diseñada y ejecutada por la CIA para evitar que Salvador Allende asumiera la presidencia. Instrucciones para establecer contacto con militares chilenos y un presupuesto mínimo de $10 millones. Parte del plan secreto articulado por el gobierno de Richard Nixon para promover un golpe de Estado en Chile. La conspiración en contra del general Schneider se encontraba en marcha. El grupo de conjurados intentó en 2 oportunidades previas el secuestro del general Schneider. Una de ellas aquí, en la entonces Casa Fiscal del Jefe del Ejército y al término de una comida con oficiales. Sin embargo, el plan falló porque esa noche Schneider se fue manejando su propio vehículo, lo que desconcertó a los secuestradores. Armamentos de la CIA, recursos de la CIA. La CIA en esto se retira y solamente entrega estos recursos y deja a esta gente, que eran personas entre los 18 y los 25 años. Todos hijos de padres de buena situación. A excepción de una parte de la operación, de una parte de la gente de la operación, que eran gente pagadas, de lumpe, qué sé yo. Nuevo intento de secuestro al día siguiente que también fracasó. En medio del tráfico de la Alameda perdieron de vista al objetivo. El jueves 22 sería la fecha definitiva. La noche anterior, el joven cadete Schneider habló por teléfono con su padre. Fui el último que hablé con él por teléfono, o ni siquiera mi hermano. Yo fui el último que hablé con él. Yo venía llegando de la casa de mi polola a mi casa esa noche y ya no había guardia carabinero. La guardia la habían sacado, lo que a mí me pareció muy raro. Mi padre no estaba ese minuto en la casa porque estaba comiendo en la casa de unos tíos míos. Me pareció haberlo preocupado el tema de los carabineros que no estaban ahí en su puesto. Bueno, después nos enteramos que el director general de Carabineros estaba metido en el caso. Eran fechas complicadas porque el 21 de octubre de 70 se cumplió un año, el 21 de octubre del 69 del Tacnazo. El Tacnazo fue un alzamiento militar ocurrido durante el gobierno de Frei Montalva y encabezado por el general Roberto Biox, el mismo que ahora estaba al frente de la Operación Alfa, el plan urdido para secuestrar al comandante en jefe del ejército. Una figura del militar constitucional, del militar que dijo que se iba a respetar lo que dijera el veredicto del Congreso. Y eso le costó la muerte. En definitiva, le costó el que fuera asesinado por este grupo que respondía a predicamentos de militares como el general Biot y civiles que eran jóvenes, algunos de familia de la derecha chilena, como el caso de Juan Luis Bulnes. Estaban los hermanos Izquierdo Menéndez. Creo yo que responden, ellos eran extremistas de derecha, claramente, afines a lo que fue Patria y Libertad. Cometido el crimen, los autores se fugaron en distintas direcciones. Algunos salieron del país y otros buscaron refugio en casas de amigos o familiares. Entonces, cuando yo investigué para el libro de Fernando Karadima, me encontré con testimonios que decían que efectivamente esto que habíamos sabido como rumor había significado el amparo que le había dado, por llamarlo de alguna manera, Karadima a Juan Luis Bulnes. Juan Luisito, dicen que le decía Karadima, lo acogió en el bosque. Después se fueron a algunos otros países, entiendo que este se fue a Paraguay. Fue un momento tremendo que nos marcó de por vida. Yo creo que eso es también importante decirlo. Nos marcó de por vida. Y ¿sabe otra cosa, Rodrigo? Nos marcó a este país. Porque desde que fue el asesinato de Diego Portales a la fecha 1970, en este país no había existido atentado contra una autoridad.
La justicia militar determinó que en el plan para atentar contra Schneider participaron 2 grupos operativos, uno bajo el mando de Roberto Biox y otro que respondía a las órdenes del general Camilo Valenzuela, en esa época jefe de la guarnición de Santiago. La sentencia de primera instancia condenó a 42 involucrados en el crimen y se despacharon órdenes de detención en contra de los fugados. Al final, las condenas fueron muy breves en el tiempo, no fueron para nada proporcional con el tremendo asesinato. Entre medio les aplicaron la ley de amnistía de Pinochet. Es gente que quedó, pese a todo el horrendo crimen cometido, quedó en la impunidad prácticamente. Fue terrible porque quedamos solos. Y en realidad uno dice, bueno, pero hijo general y familia que tenía mucha plata como para tener un abogado. Éramos solos contra el mundo. Una justicia que fue injusta. Instituciones que fueron injustas. Instituciones que nos olvidaron. Un atentado ocurrido en este lugar exactamente hace 50 años y que remeció al país. Lamentablemente sería solo el primero de una serie de crímenes políticos como el del exministro de Frei Montalva, Edmundo Pérez Sujovic, y el general Carlos Prats, quien sucedió a Schneider como comandante en jefe del ejército. René Schneider, víctima y símbolo de una época convulsionada en la historia de Chile.